vamos a ver un video que me llamó la atención el título que le pusieron al video como tal. Normalmente esto es algo que hemos escuchado en otras ocasiones, incluso lo vimos con aquel amigo argentino, el amigo que se llama Pato en su canal, que mencionaba que Paraguay es uno de los países más conservadores en la región. Yo no sabría cómo se mide eso exactamente, pero he escuchado varias veces que a Paraguay lo catalogan de esa manera. El video que vamos a ver hoy se llama Vine al país más conservador y tradicional del continente. Blog Paraguay. Así que si ustedes quieren ver el video original completo sin interrupciones, yo se los dejo en la descripción. Si me quieren acompañar a mí a escuchar y ver mi reacción, vayan dejando su like, suscríbanse y vayamos viendo a ver qué es lo que nos va a mostrar este amigo. Muchachos, vamos a comer probablemente en Paraguay, así que me pedí algo tranqui acá. Vamos a comer una especie de pan de huevo, jamón, queso y bueno, ya nos estamos preparando, así que nada, con la expectativa bien arriba, muchachos. Tengo muchas ganas de llegar ya, acomodarme y lo primero que voy a hacer es entrenar. O sea, después como. Primero entrenar, después comer. Nada, estoy muy ansioso. En 2 horas salimos. Acompáñenme a esta aventura y a grabar todo el contenido para que ustedes tengan toda esta experiencia. Ojalá yo tener la disciplina de entrenar. La verdad es que últimamente estoy en una etapa, de hecho, con unos videos que vi. No sé si ustedes han visto a este amigo que es paraguayo, que hace TikToks. Si recuerdo su nombre se los pongo por ahí o les pongo algún clipcito ahí mientras estoy hablando. Es un amigo paraguayo que, si no estoy mal, es nutricionista o nutriólogo, no estoy seguro cuál es la diferencia, pero da consejos en TikTok de alimentación, pero los da de una manera bastante peculiar. Obviamente reconocí su acento y por eso sé que es de Paraguay, pero siempre da muy buenos consejos de alimentación y a veces te dice, mira, sustituí este alimento por este otro, quítale esto porque esto te va a hacer mal, o no combines ciertas cosas porque te puede también dañar el estómago. Entonces estoy aplicando algunos de los consejos. No les voy a decir que estoy comiendo súper bien, eso sería mentirles, pero dentro de lo que cabe estoy tratando de hacer algunos cambios alimenticios que muchas veces es bien difícil. Ustedes, sobre todo a uno que no está acostumbrado a comer saludable, todo es bien costoso y tampoco es como que coma comida chatarra. No es como que yo suela comer eso todos los días, nada que ver. No me da mi economía tampoco para eso. Pero como que a veces uno se deja ir con los snacks, con las papitas, con las golosinas, con los helados y pues eso lo hace a uno descuidarse. Eso sumado a mi segundo problema, que es el de no entrenar. Yo no entreno, yo no hago ningún tipo de ejercicio. Soy bastante sedentario y me cuesta un montón activarme. De vez en cuando ahí a veces me pongo a hacer alguno que otro ejercicio, pero es muy difícil. Por eso admiro un montón a las personas que sí tienen esa disciplina, que dicen, hasta tengo ganas de. Creo que jamás en mi vida he tenido ganas de hacer ejercicio. Pero bueno, esos son problemas míos. Experiencia completa de cómo lo vivo minuto a minuto. Ya estamos listos. Vamos en Jetmap. Bienvenido a esta experiencia en Asunción, Paraguay. Así que vamos a romperla. Estamos acá, ahí se ve un poco Asunción. Ya me encontré una hermosa mujer, buena onda, que me compartió sus datos. Así que pedí el Uber con eso, después activé el roaming. Así que, crack, quiero mandarle bendiciones a esta mujer. Está esperando a su esposo y que me ayudó, así que bueno, ahora estamos yendo al Petra Tower y bueno, se viene la experiencia, ¿no? Es como que vamos a vivir esto de una forma como con mucha emoción. El primer encontronazo con la plata acá de Paraguay es el siguiente, o sea, yo pasé 150.000 pesos argentinos y me dieron 600.000 guaraníes, ¿ok? No sé si me recontra arcano, probablemente que sí, como hacen en todos los aeropuertos, es completamente normal. Pero bueno, se me hace como que es muchísima plata, como te dicen, Lucas me da 600.000. Obviamente hay todo un tema ahí que, por ejemplo, creo que un viaje más o menos al centro puede estar entre 50.000 o 100.000 guaraníes. Son billetes de 100.000, así que voy a tener eso en cuenta. Bueno, si usa el Bolt, puede ser que le salga más barato. Siempre recomiendan usar la aplicación que hay en Paraguay para tomar, digamos que el Uber paraguayo, que realmente no sé si es de la región o solo en Paraguay, pero Bolt suele ser mucho más barato, dicen. Al menos yo lo tengo anotado ahí para, si algún día logramos ir, pues tenerlo en cuenta. Como para saber más o menos cómo son los precios acá. Ese es el primer encontronazo con el dinero acá, con los guaraníes. Que tenemos... ¡Opa! Mirá la vista que tenemos. No, esto es épico. Bueno, acá está el escritorio, acá voy a laburar. Aparte tiene fondo blanco, me copa. Bueno, 2 aires tiene encima, mirá lo que sé. Es igual a la foto, no lo puedo creer. Tiene una vista... Ahí, mirá.
No. Siempre soñé posta cuando estaba en una casa. Yo quiero una de esas persianas, ustedes, porque creo que se nota que no tengo luz controlada aquí y creo que eso me ayudaría también a bajar un poquito la intensidad de la iluminación que tengo en el fondo. Me gusta la entrada de luz, la verdad es que está muy cómodo cuando estás trabajando porque no necesitas encender luces, pero al momento de grabar como tal sí me afecta un poquito y esas persianas como que me gustaría poner alguna, pero me cae mal que para todo hay que estar agujereando la pared y haciendo perforaciones y eso no me gusta. Pero también para dormir está bonito. ¿A ustedes les gusta dormir con todo apagado o les gusta más como dejar que entre la luz nocturna? Yo, si pudiese, durmiera siempre con todo apagado, con silencio absoluto. Una casa así, en donde tenga ventanal y das toda la vista. Qué bonitas arriba. vistas. No, mirá, ¿qué es esto? Se ve allá. Supongo. El río Paraguay. ¿Río Paraná? Sí. ¿Paraguay o Paraná? Si no lo es. No. Está muy bueno. Te levantás de la cama, te vas a hacer un café y tenés esta vista. No. Mirá las vistas que tenemos. Una hermosura. Y te quiero comentar un poquito, en resumen, esta semana. Básicamente me levanté siempre a las 5 a.m., entrené, hice mi proceso cada mañana, la meditación, la reflexión, las oraciones, leí la Biblia, fui a entrenar 2 veces al día, me puse a trabajar, estuve al servicio de mis clientes, creé una banda de contenido y además de eso salí a conocer gente nueva porque acá vine en cero. Acá no tenía ni amigas, no tengo pareja, no tengo amigos, no tengo nada. Entonces salí desde cero. Ahí donde dice, por ejemplo, Paseo La Galería, es bueno, se ve una mierda. Un centro comercial. Esa zona es de shoppings y hay mucha gente. Entonces yo salía por esos lados y me iba también al Shopping del Sol, en donde tuve muchas interacciones, tuve citas instantáneas, en donde conocí mujeres con las que me vi el fin de semana. Y eso es lo que te quiero compartir en este video. El hábito de iniciar conversaciones en el día a día. A ver, yo no sabía de qué iba el video exactamente. Yo lo estoy viendo genuinamente desde el título llamativo que tenía el video como tal. Este chico como que da bastantes consejos motivacionales, como que tengas cierta rutina saludable también en tu día a día. Me imagino que por eso habla de entrenar, de todo su proceso diario. Está bueno tener una rutina, a veces hay que salir de la rutina obviamente, pero está bueno tener una rutina siempre para tener el control y el balance en tu vida. Yo tengo mi rutina, no es tan buena obviamente, pero te mantiene un poco tranquilo estar con cierto control. Ahora lo de salir con chicas y citas instantáneas, no sé, a lo mejor en Paraguay se da un poquito mejor, pero yo me atrevería a decir que aquí en mi país es hasta peligroso. Yo no me animaría a salir con una persona desconocida por completo. De la misma forma que cuando iba a Buenos Aires un fin de semana tenía un montón de citas, eso es lo mismo que hice acá en Paraguay y la rompí completamente. Entonces te quiero compartir cuál es mi secreto para tener estos resultados. Bien, en primer lugar, el mindset. ¿Ok? Yo creo que no necesito tanto tiempo para tener una vida social abundante. ¿Por qué? Porque yo aprovecho las situaciones que la misma vida me entrega. Es decir, cuando me aparece una oportunidad la aprovecho, tomo acción, con ganas, con confianza, porque sé que va a salir bien, porque confío en mí, porque me creo valioso y me creo merecedor. Entonces aparece una chica que me gusta y le hablo y punto. O sea, no hago day game, no salgo a encarar, no aplico técnicas de seducción, truquitos de seducción, push and pull y todas esas boludeces. Simplemente encaro. Cuando aparece la oportunidad, encaro. Siempre estoy listo. Ese es mi mindset, esa es mi mentalidad. Siempre estoy listo. Entonces, ok, también enseña a cómo hablarle a las chicas. A ver, no sé si es por mi edad o qué, pero ese tipo de contenido yo no suelo consumirlo. Entonces por eso es que me parece como curioso. Es la primera vez que veo un contenido de este tipo. Creo que mi etapa esa ligadora, por así decirlo, fue hace bastantes años y pues como que ya estoy casi retirado de eso. El chico puede ser que tenga, no sé, 21 o 22 años, no tengo idea, no sé calcular edades. Yo tengo 34, creo que tengo 35, ya ni me acuerdo la verdad. Dentro de como un mes cumplo años, pero ahí les actualizo cuando sepa cuántos años tengo. Pero eso, 34 o 35, eso quiere decir que ya pasé mi etapa. Esa etapa de estar ligando, o como no sé cómo le dicen, chamuchando. Como que ya queda atrás y tal vez por eso mismo ese tipo de contenido no solo no me interesa, sino que ni siquiera me sale en ningún tipo de recomendación. Este video me salió porque se supone que es de Paraguay, ¿va? Pero bueno, estamos aquí, escuchemos. De repente algo bueno podemos sacar de esto. A lo mejor ustedes quieren también un poco de contenido de este tipo. Son de las personas que quieren saber truquitos. Bueno, no trucos, sino como
que te vean, que te hagan ver la vida de otra manera para que no le tengas miedo a vivir, porque al final acercarte a una chica y que te rechacen o que te digan que no, muchas veces puede ser algo que da miedo. A ver, voy a dar yo también mi punto de vista. Como les digo, yo nunca he visto este tipo de contenido, no sé cómo van exactamente los consejos que dan. Yo soy una persona que no tiene pareja desde hace muchísimo tiempo, pero cuando digo mucho es mucho tiempo, no por falta de interés o como algunas personas dicen, no, lo que pasa es que si un chico no tiene pareja o no ha tenido novias es por algo. Y muchas veces caen en ese estereotipo de creer que las personas no tienen pareja y que por eso son una red flag porque han tenido mucho momento de soltería. En lo personal, yo no he tenido pareja porque me he enfocado en otras cosas. Yo intentando sobrevivir, llevando a cabo proyectos personales. Y como que ese aspecto de mi vida lo dejé descuidado hasta cierto punto. A día de hoy creo que ya no es tan relevante. Yo digo, si la vida, Dios me pone ahí en el camino a una chica que yo considere que vale la pena el iniciar todo ese proceso, pues yo digo, bueno, está bien, pero no es algo que yo esté buscando activamente. Entonces no sé si soy la mejor persona para dar consejos, pero yo siempre he dicho que si en algún momento alguna chica te llama la atención, porque una cosa es que haya dejado de lado y otras cosas que no me fije en mujeres. Obviamente eso creo que a todo ser humano le pasa, que hay una chica que le llama la atención, que le gusta. Normalmente es como que te da miedo dar ese primer paso, intentarlo, y como que decís, no, es que si me rechaza, no, es que si me mira mal, no, es que si no le gusto. Eso no lo vas a saber hasta que no le vayas a hablar, no te acerques. Entonces el no, como dicen por ahí, ya lo tenés. No trates de ser otra persona, no finjas ser otra persona, que muchas veces llegamos con la mentalidad de decir, bueno, la voy a impresionar porque yo vi que a otra persona le funcionó hacer tal y tal cosa. Eso le pasó una vez a un amigo. Recuerdo yo que cuando yo estaba bastante jovencito, estaba estudiando, y un amigo vio como otro se ligaba a una chica. Él observó todo el movimiento, tomó nota, literalmente tomó nota de lo que hizo, y él hizo lo mismo con otra chica. Entonces la chica con la que habló, pues sí le dijo así como que, pues está interesante, ¿va? O sea, porque su técnica había sido como la del otro. El problema fue cuando ya quedaron en una cita real y la chica se dio cuenta que él no era la persona que ella esperaba por cómo había llegado a hablarle. Ya hablando, platicando más a fondo, se dio cuenta que el chico no era como ella esperaba y al final lo rechazó. Entonces muchas veces tenemos que llegar con la confianza de lo que nosotros somos, de lo que nosotros tenemos en nuestra cabeza. Si de repente sos una persona bastante introvertida, tímida, te va a costar un poquito más llegar a entablar una conversación. Pensate una excusa para hablarle, lo que sea. Este es el consejo que yo les doy nada más. Si ustedes están en una edad, que yo creo que mi público no es como de las edades de andar ligando, pero de repente alguno, sea chico o chica, búscate una excusa para hablarle. Mira algo de su aspecto, su blusa, su ropa, su pantalón, lo que mires ahí en su físico, lo miras y le decís, mira qué bonito tu bolso, qué bonito tu mochila, tu pelo, algo que sea superficial, que empiece a romper el hielo y empezar una conversación. Si la chica o el chico al que le llegaste a hablar se ve que no tiene interés, solo te vas. O sea, le decís el cumplido y te dice gracias o lo que sea, y le decís feliz día y te vas. Si notas que la persona pues te habla, te regresa a la conversación y se nota que tiene un interés, pues ahí ya comienza una conversación y pues ahí que fluya. Pero no tengas miedo al rechazo. El miedo al rechazo es el que te hace a veces perder oportunidades. Pero bueno, este es mi consejo, yo que ando hablando si ni novia tengo. Acá llegué a Paraguay y no paré de tener interacciones, y en momentos que no me lo había planteado, es decir, me encontraba en una interacción. No sabía por qué, pero estaba en el aeropuerto y estaba en una interacción. Venía acá, me fui a comprar algo y estaba en una interacción. No me doy cuenta porque mi hábito es ser sociable en el día a día. Entonces, al ser sociable, al saludar a todas las personas, al ser una persona abierta, en el momento que aparece una chica que me gusta, puedo convertir esa atención que yo logro tener y puedo crear atracción porque soy inteligente socialmente. Es decir, me manejo siempre desde la apertura social, pero en el momento que me gusta una chica, direcciono mi atención para crear un vínculo. Entonces, sé cómo aprovechar este hábito de ser sociable, y eso viene del mindset. Siempre estoy listo. Por otro lado, es el hábito. Es el segundo punto re importante. El hábito. Yo tengo los hábitos recontra marcados. Me levanto a las 5 a.m., hago mi oración, la lectura de la Biblia, hago mis reflexiones, hago contenido en base a esas reflexiones, me voy a entrenar, como me pongo a trabajar duro, tengo un montón de contenido que hacer sesiones, consultorías, contestar chat 1 a 1. Después tengo mi segunda ronda de entrenamiento
y después salgo a hacer interacciones o me veo con una chica con la que tengo que tener una cita, porque por ejemplo no es siempre salir a conocer gente nueva. Si conocí una persona y generé una cita, bueno, el tiempo para ser sociable lo uso para verme con esa chica, entonces tengo citas o puedo tener citas instantáneas. Eso es lo que pasó en estos días que estuve acá. Es una locura cómo, teniendo los hábitos en orden, puedo crear estos resultados gracias a saber a qué hora iba a salir a socializar con la gente o en qué momento tenía una cita. Pude poner toda mi vida social en orden en menos de 4 días. Una completa locura. Al tercer día ya estaba teniendo 2 citas con mujeres de acá. Al tercer día de llegar. Una completa locura. El tercer punto es la comunicación de alto estatus. ¿Por qué es que tengo resultados? Por mi comunicación. No tengo resultados porque tengo un método específico de cómo hacer que la chica se sienta atraída. Se sienta atraída por la comunicación, por mi forma de expresarme. Una vez escuché un dicho aquí que es muy mencionado en Guatemala. Ahorita se los explico, pero el dicho es: casaca mata a carita. Digamos que casaca es como esa labia, esa manera de hablar que tienen las personas para que la chica básicamente se enamore, en teoría. Entonces, casaca mata a carita significa que el que tiene buena labia, el que tiene buena comunicación, pues el físico ya no importa tanto para las chicas. Para los chicos casi siempre el físico siempre sigue importando. Pero también pasa que muchas veces hay chicas muy lindas, muy guapas, atractivas, pero cuando hablas con ellas, como que no tienen buena conversación, como que los temas de conversación que ella tiene son bastante diferentes a los que uno tiene y no hay como ese match, esa química, y por más que sea muy guapa, no te termina de convencer. Mi recomendación aquí, si estás pasando por un momento de no saber de qué hablar, es como investigar, leer de muchas cosas, escuchar podcasts, mira cosas que te interesen, así como cosas de cultura, no sé, a mí eso me ayuda. No solo a tener conversaciones con chicas, la verdad es que, pues como les digo, eso casi ni lo hago. Pero sí para cuando estás conversando con alguien, tener un tema en común suele hacer que las interacciones sean más fluidas. Y miren, yo soy una persona muy tímida, muy introvertida. Yo no soy como él dijo, que es tan sociable, que anda platicando con todo el mundo. Yo no soy así para nada. Mi batería social se acaba súper rápido. Entonces, muchas veces yo paso días enteros, 3-4 días sin hablar con nadie más que con mi familia, y a veces ni eso, porque no siento la necesidad de estar siempre socializando. Pero muchas veces estás como en una situación donde a lo mejor quieres conversar con una persona, no por fuerza tiene que ser una chica, no todo tu día tiene que estar rondando en conversar con chicas para ligar. No, eso creo que no es saludable, pero a veces quieres simplemente hacer conversaciones. El otro día yo me encontré a un chico en una fila, en una cola, no sé cómo le dicen en Paraguay, cuando te pones en fila para entrar a algún lugar, y la persona adelante pues estaba como un poquito, como no sé, como que tenía un semblante de tristeza o algo así. Y en mi cabeza yo dije, bueno, voy a sacarle conversación. No sé por qué hago eso. Como les digo, yo no soy una persona sociable, pero a veces me gusta conversar con gente que no conozco, que jamás les pregunto su nombre, que no sé nada de ellos, y como que me causa intriga conocer la vida de las personas. Y muchas veces hago conversaciones con personas totalmente desconocidas que nunca sé su nombre. Y estaba este chico que yo calculo que tenía como unos 28, 27 años tal vez, más o menos. Y como lo veí medio achicopalado, le dije así como que, ¿qué fila va? Así como para romper el hielo. Y solo me dijo sí. Y recuerdo que tenía en su camisa, en su playera, una imagen de la lucha libre. Entonces, como que ese fue el tema de conversación. Yo le dije, ¿te gusta la lucha libre? Y entonces yo, no es que sea un experto en lucha libre, pero en su momento, pues como que alimenté mi cabeza de esos temas. Y es algo que para alguna persona puede decir, ¿a quién fregados le interesa la lucha libre? Pero te puede dar ese punto de conversación, ese punto de unión entre conversaciones. Puede ser que mires que a una chica le guste la fotografía y sabes un poco de fotografía, puedes platicar de eso. Si sabes un poco de música y miras que a la otra persona le gusta la música, ahí puedes conversar. Para mí la clave es tener muchos temas de conversación y tener bastantes líneas de comunicación. Si miras que a alguna persona le gusta el fútbol, si miras que a alguna persona le gusta más el arte, si miras que a alguna persona le gusta la lectura, si a alguna persona le gusta más, no sé, incluso como él dice, hablar de la Biblia. Si a alguna persona le gusta hablar de la Biblia, también puedes tener algún conocimiento. Si miras que le gustan los casos paranormales o a lo mejor los casos policíacos, y si tenés conocimiento, aunque sea un poco de eso, ahí puedes
llevar una conversación. Pero bueno, no hablamos al final nada de Paraguay, hay una disculpa. Al final me fui del tema, no sé si voy a subir el video. Si lo están viendo es porque me animé a subirlo. No me gusta hablar mucho de cosas personales, pero bueno, ya que lo grabé, tal vez lo suba. Si lo están viendo ahí, déjenme un comentario de qué piensan de todo eso. Seguramente muchos de ustedes pues ya no están en esa edad de ligoteo, de estar platicando con chicas, porque pues más o menos en mis estadísticas me sale pues las edades que suelen ver mis reacciones. Entonces como que yo digo, bueno, seguramente ellos ya no están en esa etapa de estar conociendo chicas, pero de repente algún chico, alguna chica está intentando salir ahí a conocer a alguien. Mi consejo es: busquen temas de conversación a montones, cosas de interés para ustedes, porque tampoco van a aprender cosas que no les interesa. En fin, espero que se hayan entretenido, les haya gustado. No sé, un video bastante random, la verdad. Por aquí están mis redes sociales también en la descripción. Cuídense mucho, los leo en los comentarios. Hasta luego, bye. So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them.